Buen día, jóvenes. En esta ocasión quiero platicar con ustedes el tema de trigonometría para física, con el objetivo de retomar conocimientos previos que les serán de utilidad para el análisis de los siguientes temas en el curso de temas selectos de física. Aquí tengo una situación teórica donde, como pueden ver, hay un triángulo o varios triángulos, dependiendo de cómo lo analicen, cuyos datos conocidos únicamente son la base y la altura, y al ser un triángulo rectángulo, pues puedo identificar algunos ángulos rectos en algunos triángulos. Un detalle importante que nosotros podemos analizar o del que nos podemos aprovechar es que tenemos esta situación planteada en una cuadrícula. Esta cuadrícula, todos los cuadros de ella tienen el mismo tamaño, lo que para nosotros puede indicar que sea una escala por unidad, lo que representa cada cuadrito una unidad. De esa manera nosotros podemos obtener las dimensiones de la base y la altura, lo que nos ayuda a determinar o a resolver algunas incógnitas de este ejercicio. Por ejemplo, si nosotros contamos de uno en uno los cuadros por los que se traslada la altura de este triángulo, podemos determinar que tiene una longitud de 7 unidades. Lo mismo con la base del triángulo mayor, pero en este caso tenemos una situación donde hay segmentos de recta que cortan el triángulo principal. Aquí sí le voy a decir triángulo principal para identificarlo de los demás. Tenemos un segmento de recta azul que tiene una base que es de 3 unidades, como podemos apreciar aquí. Tenemos un segmento de recta morado que corta el triángulo, lo que le da una base de 7 unidades a este segmento de recta. Y tenemos un segmento de recta que no está ni entre la línea azul, el segmento azul, ni entre el segmento morado, de una sola unidad. Por lo tanto, podemos identificar estas bases como A1, que representaría al triángulo, a este triángulo. Lo voy a colorear, lo voy a poner de este color. Sería la base de este triángulo, A1. A2, que viene a representar la base de este polígono, que no es un triángulo, es más bien un trapezoide. Y A3, que viene a representar la base del tercer triángulo que voy a estudiar. Okay. Dicho esto, hay que establecer las incógnitas que representan cada uno de los segmentos que no están medidos, y los ángulos que de la misma manera tampoco están medidos. Esos segmentos, como vemos aquí, pues son la hipotenusa del triángulo principal, a la que voy a llamar C1. El título de las variables ustedes lo eligen. Yo estoy usando las literales ABC bajo el único criterio del teorema de Pitágoras, que así identifica cada uno de los lados del triángulo. Entonces, aquí tengo una hipotenusa, aquí tengo otra hipotenusa, que a la que puedo llamar C2, e incluso aquí también hay otra hipotenusa a la que puedo llamar C3. Okay, entonces tengo tres incógnitas. Acabo de identificar mis primeras tres incógnitas. También tengo algunos segmentos de recta, como es este segmento, al que puedo llamar B2. Sin ningún problema.
Ahora vamos con los ángulos. Noten aquí algo interesante, estoy usando minúsculas. Este lo voy a hacer un poquito más pequeño para que sea menos confuso. Estoy usando minúsculas para identificar cada uno de los segmentos de recta que representa algún lado del triángulo. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente para los ángulos utilizamos letras mayúsculas, como en este caso. Aquí tengo un ángulo que está enfrente del lado B2. Este lado B2 lo voy a cambiar por el B1, porque acá, como ven, ya tengo un B2 para no confundir. Este ángulo está enfrente del lado B2, que curiosamente va a ser igual, que también está enfrente del lado B2, pero curiosamente la medida de este ángulo no va a cambiar en proporción de este lado, va a seguir siendo el mismo. Entonces bien puedo etiquetar como ese ángulo como el ángulo B, a diferencia del siguiente ángulo, que puede ser este. Como ven, este ángulo está enfrente del lado A1, pero este ángulo representa únicamente a este segmento, está enfrente a este triángulo, que es el primer triángulo que dibujamos, que coloreé al principio de amarillo. Entonces a este ángulo lo voy a etiquetar como el ángulo A1. También tengo esta porción de ángulo que abarca desde A1 hasta A2. Para identificarlo como un ángulo diferente, lo voy a identificar como el ángulo A1, 2. Y esta porción de ángulo que está enfrente del segmento A3, la voy a etiquetar como el ángulo A3. Una nota interesante que deben tener en cuenta siempre es que cuando ustedes vean en cualquier literatura este símbolo en un triángulo rectángulo, ustedes pueden decir con certeza que estos ángulos son ángulos rectos equivalentes a 90 grados. Por eso es que no hay necesidad de etiquetarlos de alguna manera. Entonces, de esta forma creo que ya tengo identificadas todas las incógnitas de este problema. Recuerden, el objetivo de este ejercicio es repasar algunos conceptos o algunas teorías clave de trigonometría que pueden ser utilizadas en la rama de la física. Entonces vamos a trabajar primero con este triángulo, con este segmento de triángulo, del cual la incógnita que tenemos es C2 y A3. Aquí se me estaba pasando una incógnita, miren, que vendría a ser este ángulo. Y este ángulo, como ven, está justo enfrente de B2, que no es igual a este B2. Entonces a este ángulo sí lo podemos etiquetar únicamente como B2 y también es una incógnita. Entonces pasemos a analizar este problema. Para eso hice aquí un pequeño triángulo de referencia de este problema. Como ven, tengo un triángulo rectángulo cuya altura es de 7 unidades y cuya base es de 3 unidades, donde mis incógnitas son C1, el ángulo A3 y el ángulo B2. Esas son las incógnitas que tengo de este problema. Cuando trabajamos con un triángulo rectángulo, al menos yo pienso inmediatamente en el teorema de Pitágoras, sobre todo si tengo que calcular alguna hipotenusa, porque el teorema de Pitágoras es especialista para resolver ese tipo de problemas y dice que la hipotenusa de cualquier triángulo rectángulo va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos y después le aplicamos la raíz a ese resultado. Okay. En este caso, mi incógnita coincide perfectamente con el teorema de Pitágoras. A esta variable le puedo llamar A y a este le puedo llamar sin problema B. Entonces puedo sustituir estos valores en la fórmula de Pitágoras.
Así obtendría que C1 para este caso sería igual a 7 al cuadrado más 3 al cuadrado, lo que me da como resultado raíz de 58, que es aproximadamente 7.62 unidades. Con esto ya estaríamos resolviendo mi primera incógnita del problema. Y puedo decir que C2 tiene una longitud de raíz de 58 unidades. En este caso particular estoy decidiendo dejar como resultado la raíz de 58 porque eso me va a dar resultados con mayor precisión más adelante en el ejercicio. Y al utilizar la calculadora como herramienta, pues no me afecta porque únicamente configuro la ecuación en la calculadora con raíz de 58 y ella hace el resto. Entonces no me afecta, no le tienen por qué tener miedo a raíz de 58 o al decimal, cuando la calculadora va a hacer el trabajo, el resto del trabajo por ustedes. Entonces, ya tenemos nuestra primera incógnita. Ahora, nuestras incógnitas son los ángulos. Como estoy trabajando con un triángulo rectángulo, puedo elegir entre usar las funciones trigonométricas o aplicar la ley de senos. En este caso, por práctica, únicamente por práctica, voy a utilizar la ley de senos, que dice que el seno que A, el lado A, si conozco la longitud A, entre el seno de A, que representa a este ángulo, va a ser igual a la longitud C, que la acabamos de calcular, ¿no? Raíz de 58, sobre el seno del ángulo C, que para efectos de este ejercicio será igual a 90. Sustituyo la longitud de A por las 3 unidades que son conocidas y aquí tengo una ya conocida regla de 3 que voy a resolver multiplicando y dividiendo, pero en este caso, al buscar el ángulo, es muy importante que nosotros apliquemos la operación inversa del seno, que es seno a la menos 1 o seno inverso en su calculadora, de 3 veces la multiplicación del seno de 90 entre la raíz de 58. Esta operación la podemos configurar en nuestra calculadora y nos da como resultado un ángulo aproximado, porque no nos da totalmente exacto, un ángulo aproximado de 23.2 grados. Lo que quiere decir que con esto ya identificamos una más de nuestras incógnitas y podemos reemplazar en nuestro triángulo original, porque aquí hemos calculado este ángulo con una dirección de 23.2 grados aproximadamente. 23.2 grados. Ya que tengo ese 23.2 grados y sabiendo que este es un ángulo recto, puedo calcular el ángulo B2 de una manera muy práctica. Sabiendo que los ángulos internos de un triángulo tienen que sumar 180 grados, puedo restarle a 180 la suma de 90 más 23.2. De esa manera obtengo de forma muy económica el ángulo B2, que daría un resultado de 66.8 grados. De esa forma fácil, como se dieron cuenta, en realidad no es tan tardado cuando conocemos algunos y dominamos algunos conceptos de trigonometría. Este ángulo tendrá un valor de 66.8 grados.
Recuerden, importantísimo, la suma de estos tres tiene que dar como resultado 180 grados. Eso me permitió pues realizar este cálculo sin ningún inconveniente. ¿Ok? Entonces, como ven, he resuelto hasta este momento ya 4 incógnitas. Eso me permite pasar al siguiente triángulo. En el siguiente triángulo voy a analizar el triángulo principal, el grande. ¿Ok? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de determinar la longitud de B1. Entonces, como podemos ver arriba, el triángulo principal pues tiene dimensiones de 7 unidades de altura y 11 unidades de base. Las unidades de la base las obtengo sumando los tres segmentos A1, A2 y A3. Si A1 son 7 unidades, A2 es una unidad, llevo 8 unidades, más las 3 unidades del último segmento del triángulo, pues tengo 11 unidades en total para el ángulo mayor. Pero en este caso, aquí tengo un pequeño segmento de recta que divide mi triángulo en dos. Para este tipo de situaciones, nosotros podemos usar el teorema de Tales. El teorema de Tales dice lo siguiente. El teorema de Tales dice que los segmentos, la base de un triángulo, la base del primer triángulo que quiero analizar, es proporcional a la altura de ese triángulo. Y esto debe ser igual a la base de mi triángulo que tengo como referencia. 7 más 4, 11, sobre la altura de ese mismo triángulo de referencia. Como ven, para poder aplicar el teorema de Tales, tengo que tener una relación de dos triángulos diferentes. ¿Okay? Y de nuevo, aquí podemos observar una regla de 3 que multiplicamos, que resolvemos multiplicando en cruzado, y el número que queda solo lo vamos a dividir. Entonces 7 por 7 da 49, y 49 entre 11 nos da un resultado aproximado de 4.45 consecutivo. De esta forma estamos resolviendo una incógnita más, y podemos reemplazar ese valor en nuestro problema original, donde dijimos que este valor es de 4.45. Entonces ya podemos determinar que la base es de 4.45 unidades. Y así vamos resolviendo de a poco cada una de nuestras incógnitas. Ahora analicemos el triángulo oblicuo, que aquí nos faltó. Aquí estoy identificando una incógnita más, que es este ángulo. Este ángulo no lo hemos calculado. Entonces, este ángulo está enfrente del lado C1, por lo tanto le vamos a llamar C1. ¿Okay? Pero fíjense bien este dato. Aquí tenemos un dato que ya nos ayuda a resolver este problema. 66.8. Aquí dibujé un triángulo de referencia más pequeño, pero el dato que les señalé hace un momento es este, 66.8 grados. Este dato nos interesa o nos es de utilidad por lo siguiente: como queremos calcular el ángulo
interno que representa a C1, porque este es el lado C1. Podemos aplicar un conocimiento previo de medidas de ángulos también. Este es un ángulo llano, ¿verdad? Este ángulo debe tener una medida de 180 grados. Si yo conozco este dato, pues aquí puedo determinar el valor de este ángulo únicamente porque 180, este ángulo va a ser la diferencia de 180 menos 66.8, y eso nos da como resultado 113. Papá. Mande, mi amor. 113.2. Un momento, permítanme. Ok, vamos a continuar después de una pequeña interrupción por mi bebé. Pero bueno, vamos a seguir. ¿En qué me quedé? Estábamos determinando el valor del ángulo C1, que lo determinamos a partir de la resta de 180, que es lo que debe medir un ángulo llano, menos 66.8 grados, que ya habíamos obtenido al calcular este ángulo. Entonces fíjense qué sencillo poder determinar la medida de un ángulo con los datos correctos. ¿Qué otros datos tenemos para poder calcular las longitudes y los lados de este ángulo? Un dato que tenemos que también calculamos fue la dimensión de este segmento, que fue de raíz de 58 unidades. Además, a partir del triángulo principal podemos determinar la dimensión del segmento A1, 2, que es la suma de A1, 7, más 2, más A2, que equivale a 1. Entonces quiere decir que esta longitud es de 8 unidades. ¿Y qué incógnitas tenemos ahora? Tenemos la incógnita de C1, tenemos la incógnita de A. Vamos a recordar, A es B, perdón, de B. Tenemos la incógnita de B y tenemos la incógnita de A1, 2. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo un triángulo oblicuángulo o acutángulo diferente a un triángulo rectángulo, del cual conozco dos de sus lados, y uno de sus ángulos, puedo aplicar la ley de senos también. Pero en este caso no puedo aplicar senos porque me hace falta el lado C1. ¿Cómo calculo el lado C1 entonces? Si se dan cuenta, el lado C1 corresponde a la hipotenusa del triángulo principal, que viene a ser esta hipotenusa. Este es C1, del cual conozco el lado B y el lado A. Entonces podemos aplicar nuevamente Pitágoras para calcular ese lado C1 que nos está haciendo falta. Y Pitágoras, recordemos, dice que C1 va a ser igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Para este caso, C1 este C1 va a ser igual a 7, el cuadrado de 7, más el cuadrado de 11, a lo que le vamos a sacar raíz, y obtenemos como resultado que la hipotenusa del triángulo principal será igual a la raíz de 170. Que es aproximadamente, permítanme, 13 unidades. Entonces, ahora sí, hemos despejado esta incógnita
y sabemos que su valor es de 13 raíz de 170 unidades, aproximadamente 13. Pero para manejar un dato más preciso vamos a dejar raíz de 170. ¿Okay? Como estamos practicando la trigonometría, voy a aprovechar este problema, voy a aprovechar que conozco los tres lados del triángulo para aplicar la ley de cosenos. Y la ley de cosenos dice que si quiero buscar el ángulo A, por ejemplo, donde este sería el lado A y este sería el lado B, yo voy a obtener el ángulo A sumando los cuadrados del lado B más el lado C y restándole el doble del lado B por el lado C, que va a multiplicar al coseno de A. Despejamos nuestra variable A. Bueno, no necesitamos despejar la variable A porque nuestra incógnita es el ángulo A. Entonces para eso tenemos que despejar A. Y ese despeje aplicando álgebra nos quedaría como el coseno a la menos 1 de la división de A cuadrada menos B cuadrada menos C cuadrada. Todo esto dividido dos veces B por C. Y de esta forma podemos calcular el ángulo A. Entonces podemos sustituir estos valores y al sustituir tendríamos lo siguiente. Tendríamos que A es igual al coseno a la menos 1, que así lo vamos a configurar. Si tienen alguna duda con este coseno a la menos 1, recuerden que se configura como shift coseno. La combinación de estas dos teclas les da esta función, coseno a la menos 1. Entonces vamos a volver a, para este caso, es 8 al cuadrado menos 170, porque recuerden que si tenemos un número elevado, la raíz de un número elevado a una potencia, pues la potencia y la raíz se cancelan. Por eso es que pongo aquí 170 menos 58, todo esto dividido entre la resta entre menos 2 por la raíz de 170 por la raíz de 58. Cerramos el paréntesis y obtenemos como resultado que A es aproximadamente 34.3 grados. Así estaríamos calculando dos incógnitas más. A1, que nos queda con un valor de 34.3, y C1, que nos queda con un valor de 113.2 grados. Vamos a reemplazar en nuestro triángulo original. Dijimos que C1, recordemos que C1 es equivalente a 113.2 grados y A12 es equivalente a 34.3 grados aproximadamente. Entonces nuevamente tenemos como incógnita solamente B, que lo podemos resolver aplicando restándole 180 la suma de este ángulo y este ángulo, lo que nos daría como resultado, al restar 180 menos la suma de 113.2 más 34.3, nos da como resultado aproximadamente, permítanme hacer la calculadora, 180 menos la suma de 113.2 más 34.3, tenemos como resultado 32
0.5 grados. Y para comprobar este resultado, recuerden que la suma de estos tres tiene que dar 180 grados. A1 lo podemos calcular de manera sencilla sumando estos dos ángulos, porque este ángulo total es equivalente, es semejante a ese ángulo. Entonces, si yo sumo 34.3 más 23.2, obtengo como resultado este ángulo interno de 59.3 grados. Este dato lo podemos reemplazar porque ya lo calculamos hace un momento. Recuerden que nos dio como resultado la raíz de 170 unidades, aproximadamente 13. Y únicamente nos queda como incógnita C3. Y C3 la podemos calcular con Pitágoras, porque ya hemos hecho el cálculo de la altura, conocemos la base. Entonces decimos que ese C3 es igual a la raíz de 7 al cuadrado más 4.45 al cuadrado, y nos da como resultado un valor aproximado de 8.3 unidades. Y de esta manera estamos despejando todas las incógnitas del triángulo que teníamos al iniciar este problema. Fue un video un poquito largo, pero quise ver de alguna manera cada una de las fórmulas aplicadas a la trigonometría. Aquí les dejo un resumen por si tienen por si se quedaron con alguna duda. Aplicamos el teorema de Tales, el teorema de Pitágoras, funciones trigonométricas, ley de senos y ley de cosenos. Pues bueno, si queda alguna duda pendiente lo vemos en clase. Les deseo que tengan bonita tarde.